Si arreglas mi Ferrari, mi sueldo es tuyo, dijo ella, riendo. Él lo arregló y destrozó su orgullo. El sol de Monterrey caía como plomo fundido sobre el asfalto de la carretera a Saltillo, deformando el aire con su calor implacable. Dentro del infierno rojo de su Ferrari 488, Isabela Aguilar sentía que el motor no era lo único a punto de explotar. Las palabras de la junta directiva todavía resonaban en sus oídos. Un eco de humillación y fracaso que la había empujado a pisar el acelerador sin rumbo, huyendo de las torres de cristal de Valle Oriente. Fue entonces cuando ocurrió. Un sonido seco, metálico, seguido de una nube densa de humo blanco que se escapaba por el capó. El auto de $1 millón se detuvo con un quejido agónico, dejándola varada en el corazón industrial y olvidado de Guadalupe, un lugar que para ella bien podría haber estado en otro planeta, lleno de bodegas oxidadas y el zumbido lejano de maquinaria pesada. La única señal de vida era un modesto letrero que decía Taller Herrera. Al entrar, el olor a aceite quemado y metal frío la golpeó. Un joven de no más de 30 años estaba inclinado sobre el motor abierto de un Tsuru. Estaba cubierto de grasa hasta los codos, el sudor le perlaba la frente y sus ojos reflejaban un cansancio profundo, casi ancestral. Era Diego Herrera, y aquel taller era lo único que su padre le había dejado, además de una montaña de deudas que lo ahogaban lentamente. Cuando Isabela, con su traje impecable y su aura de autoridad herida, le ordenó arreglar su auto, su voz cortó el aire denso del lugar. Le dio 2 horas, una imposibilidad técnica que sonaba más a amenaza que a petición, y sus ojos fríos prometían consecuencias si él se negaba. Diego la escuchó con una paciencia que no sentía. Levantó la vista del viejo motor y la observó. No vio a la heredera billonaria, sino la misma inquietud desesperada que él sentía cada mañana al abrir el taller, ese miedo a que todo se viniera abajo. Vio la fragilidad bajo la armadura de arrogancia. Con una calma que la descolocó, limpió sus manos en un trapo sucio y le hizo una contraoferta. Le explicó que aquel trabajo tomaría, como mínimo, 6 horas. Pero al ver el pánico silencioso en la mirada de ella, se arriesgó. Intentaría lo imposible, lo haría en menos de 2 horas, pero con una sola condición. Ella debía quedarse allí, sentada en una silla de plástico, en silencio, sin llamadas, sin mensajes, sin interferir, solo observar. Un gesto de desafío, una prueba extraña que colgaba en el aire pesado del taller. Isabela soltó una carcajada, un sonido hueco y despectivo que rebotó en las paredes de lámina. Ella, quedarse en ese cuchitril, la idea era absurda, humillante, pero la alternativa era peor. Llamar a su padre, admitir otro fracaso más en un día que ya estaba lleno de ellos. Miró el rostro sereno de Diego, un hombre que no parecía intimidado por su dinero ni por su apellido, y algo en su interior cedió. Aceptó con un gesto seco de la cabeza, sentándose con rigidez en la silla que él le señaló, cruzando los brazos como si se protegiera del mundo entero. Fue entonces, en ese silencio forzado, que sus ojos se posaron en una pequeña repisa de madera, el único lugar libre de polvo en todo el taller. Sobre ella, una fotografía descolorida mostraba a un hombre mayor y a un niño, ambos sonriendo, sosteniendo un pequeño trofeo de carreras. El legado de un padre, el sueño de un hijo, encapsulado en una imagen que parecía susurrar una historia de la que ella no sabía nada. Sabemos que esta historia apenas comienza, que el rugido de ese motor es solo el principio de algo mucho más grande. Nuestro canal también está comenzando. Es un motor pequeño que necesita impulso para contar historias como esta, historias que nos recuerdan de qué estamos hechos. Cada vez que te suscribes, nos ayudas a mantener las puertas de este taller abiertas, nos das el combustible para seguir adelante.
Si sientes que esta historia te llama, te pido de corazón que te unas a nuestra comunidad. Es un solo clic, pero para nosotros significa el mundo entero. Acompáñanos a descubrir qué pasó en esas 2 horas. Las palabras de Diego se quedaron ancladas en el alma de Isabela, como un eco persistente en los pasillos vacíos de su vida perfectamente estructurada. Durante 3 días, la pregunta la persiguió en cada reunión, en cada informe financiero, en cada reflejo que le devolvía el cristal de su oficina en lo alto de San Pedro Garza García. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo porque realmente lo querías? La respuesta era un silencio abrumador, un vacío que ninguna cifra en su cuenta bancaria podía llenar. El 4.º día, tomó una decisión que no pasó por la lógica de un director de empresa, sino por el impulso de un corazón que empezaba a despertar de un largo letargo. No regresó al taller en su Ferrari, ese símbolo de estatus que ahora le parecía hueco y ajeno. En su lugar, condujo un vehículo mucho más modesto, cubierto por una lona en el fondo de la cochera familiar, hasta la humilde entrada del taller Herrera. Diego levantó la vista del motor de un Tsuru que intentaba resucitar, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de una mano cubierta de grasa. Se quedó inmólicamente sorprendido al verla, pero más aún al ver el coche que la acompañaba. No era un superdeportivo moderno, sino una joya del pasado, un Alfa Romeo Spider de 1975, de un color rojo sangre, ahora opacado por el polvo y los años. El coche de su abuelo. Isabela bajó la ventanilla, sus ojos desprovistos de la arrogancia de la primera vez, y en su lugar había una vulnerabilidad que desarmó a Diego por completo. «No vino a que lo arreglaras, no exactamente», dijo ella con una voz casi temblorosa. «Vino a pedirte que lo vieras. Está en mi casa. No he tenido el valor de moverlo desde que él murió. Era una confesión, una invitación a un espacio mucho más íntimo que una simple cochera». Aquella visita a la mansión de los Aguilar en San Pedro se convirtió en una especie de ritual sagrado. El garaje de Isabela era más grande y limpio que el taller entero de Diego. Una catedral de mármol y acero inoxidable donde autos de lujo descansaban como bestias dormidas. Pero en el centro, el viejo Alfa Romeo parecía un abuelo sabio rodeado de jóvenes superficiales. Mientras Diego trabajaba, con una delicadeza que Isabela nunca había visto, ella comenzó a hablar. Le contó de su abuelo, el fundador del imperio, un hombre que amaba más el olor a gasolina y el viento en la cara que cualquier sala de juntas. Le habló de los domingos que pasaban juntos recorriendo las carreteras de Santiago, con la capota bajada y la radio a todo volumen. Cada pieza que Diego limpiaba y restauraba parecía desenterrar un recuerdo, liberando una emoción que había estado encerrada por años. Diego, a su vez, le habló de su padre. Señalaba una técnica de pulido o una forma de ajustar el carburador y decía: «Esto me lo enseñó mi viejo». Le contó cómo su padre soñaba con tener un taller especializado en autos clásicos, un lugar donde el tiempo se detuviera y las máquinas con alma volvieran a la vida. Isabela vio entonces las fotos colgadas en el desorden del taller Herrera con otros ojos. No eran solo imágenes viejas, eran la prueba de un legado, de un amor transmitido de padre a hijo a través de llaves inglesas y manos manchadas de aceite. Entendió que la riqueza de Diego no se medía en pesos, sino en la herencia intangible de un oficio, en el orgullo de continuar un sueño. El taller no era una carga, era un santuario, y mientras el motor del Alfa Romeo volvía a la vida, también lo hacía algo dentro de ella. Cuando el coche estuvo listo, con su motor ronroneando como en sus mejores días y su pintura brillando bajo el sol de Monterrey, Diego le entregó las llaves a Isabela, pero ella vaciló, sus manos temblando ligeramente. «No puedo», susurró, el miedo evidente en su rostro. «Hace demasiado tiempo». Diego la miró con una calma que la ancló al presente.
No lo va a manejar la directora de Aguilar Inmuebles, la retó suavemente. Lo va a manejar la nieta de don Armando. Tienes que hacerlo, por él. Sus palabras fueron el empujón que necesitaba. Juntos tomaron la carretera hacia Santiago, el mismo camino de su infancia. Al principio, Isabela conducía con rigidez, temerosa, pero poco a poco, el rugido del motor y el viento de la sierra la fueron soltando. En una curva con vistas al valle, detuvo el coche y por primera vez en más de una década, lloró. Lloró por su abuelo, por el tiempo perdido y por la persona que había olvidado ser. A partir de ese día, la vida de Isabela se partió en dos. De lunes a viernes era la ejecutiva implacable, la heredera de un imperio, pero los sábados se transformaba. Llegaba al taller Herrera en jeans y una camiseta vieja, se ataba el pelo en una coleta y se convertía en la aprendiz de Diego. Él le enseñaba a cambiar el aceite, a diagnosticar un fallo en el motor, a sentir la mecánica con las manos. Ella fallaba, se frustraba, se ensuciaba hasta las cejas de grasa y por primera vez en su vida se sentía auténticamente feliz. El ruido de las herramientas, el olor a metal y aceite y la camaradería silenciosa que compartían se convirtieron en su refugio, el único lugar donde no tenía que fingir ser alguien que no era. Era simplemente Isa, la chica que intentaba aprender, pero el mundo al que pertenecía no tardó en encontrarla. Un sábado por la tarde, un cliente que había ido a recoger su coche la reconoció. Sacó su teléfono con disimulo y tomó una foto. Isabela Aguilar, la reina de los bienes raíces de Monterrey, con el rostro manchado de grasa, riendo mientras ajustaba una bujía. La imagen explotó en las redes sociales. En cuestión de horas, era la comidilla de toda la sociedad mexicana. Los titulares eran crueles y burlones. La millonaria que juega a ser pobre, la heredera en su nuevo capricho exótico. La humillación pública fue inmediata y brutal, no solo para ella, sino también para el nombre de su familia, un nombre que su madre, Marta, valoraba por encima de todo. La llamada de la junta directiva de Aguilar Inmuebles no se hizo esperar. La convocaron a una reunión de emergencia en la que no se discutieron cifras ni proyectos, sino su comportamiento. La sala, normalmente un lugar de poder para ella, se sintió como un tribunal. Su propio tío, el presidente del consejo, la miró con una frialdad cortante. «Isabela, esto es inaceptable», le dijo, su voz resonando en el silencio gélido. «Estás poniendo en ridículo el legado de tu abuelo y el apellido de esta familia. Tienes que elegir. O vuelves a ser quien debes ser, la líder de este imperio, o continúas con esta locura. Pero no puedes tener las dos cosas». La amenaza era clara. Su puesto, su herencia y su identidad estaban en juego. Devastada, regresó al taller esa misma noche. La lluvia había comenzado a caer sobre Guadalupe, y el sonido de las gotas sobre el techo de lámina del taller parecía un llanto. Le contó a Diego el ultimátum, su voz rota por la angustia y la rabia. Al ver su dolor, Diego sintió una punzada de culpa que lo atravesó como una daga. Él la había arrastrado a esto, a su mundo, y ahora ese mundo la estaba destruyendo. Con el corazón hecho pedazos, tomó la decisión más difícil de su vida. «Tienen razón, Isabela», dijo, sin atreverse a mirarla a los ojos. «Tu lugar está allá. Esto fue un error. Vuelve a tu vida, antes de que lo pierdas todo por mi culpa». Era una sentencia, un intento de sacrificio para protegerla, pero para ella sonó como el abandono final. Isabela lo miró, incrédula. Las lágrimas se mezclaban con la suciedad en su rostro. «Mi vida, Diego, ¿qué vida?», replicó, su voz cargada de una fuerza que ni ella misma sabía que poseía. La de las juntas directivas, la de los cócteles falsos, la de vivir para una imagen que me asfixia. Este taller, este desastre lleno de grasa y motores viejos, es el único lugar donde me he sentido viva en años.
No voy a renunciar a eso. No voy a renunciar a ti. Pero Diego, consumido por el miedo a ser el ancla que la hundiría, se mantuvo firme en su decisión. No puedo pedirte que te quedes. No soy suficiente para tu mundo, y no voy a dejar que tú te pierdas en el mío. La separación fue un desgarro silencioso, un abismo que se abrió entre ellos en medio del taller que los había unido. Él se apartó para salvarla y al hacerlo los dejó a ambos completamente solos y a la deriva en un mar de incertidumbre. «Si arreglas mi Ferrari, mi sueldo es tuyo», dijo ella, riendo. Él lo arregló y destrozó su orgullo. El taller reconstruido no fue inaugurado con una fiesta de gala ni con el corte de un listón frente a la prensa de San Pedro. Fue inaugurado con una boda. En el corazón del espacio, donde antes solo había cenizas y un profundo olor a pérdida, ahora se levantaba una estructura limpia, luminosa, que olía a metal nuevo, a pintura fresca y, ese día, a las flores blancas y sencillas que adornaban los bancos de trabajo. Los invitados eran una mezcla improbable que solo Monterrey podía concebir. Ejecutivos del conglomerado Aguilar, vestidos con trajes impecables, sentados junto a mecánicos de Guadalupe, con las manos limpias pero los nudillos marcados por años de oficio. No hubo un altar ostentoso, solo el chasis de un Porsche 356 a medio restaurar, su esqueleto de acero como testigo de una unión forjada, no en la opulencia, sino en la vulnerabilidad compartida. Isabela llevaba un vestido simple, color marfil, y en sus manos no llevaba un ramo, sino la pequeña llave inglesa con la que había aprendido a ajustar su primer carburador. Diego la esperaba con una calma que conmovía. Llevaba un traje oscuro, bien cortado, pero se había negado a usar guantes. Quería sentir la mano de ella con sus nuevos callos, con la misma honestidad con la que sentía el pulso de un motor. Cuando el juez de paz les pidió los votos, Diego no recitó un poema, simplemente la miró a los ojos, esos mismos ojos que había visto llenos de pánico y furia el primer día, y le dijo en voz baja, para que solo ella y el mundo entero lo oyeran: «Prometo mantener tu motor afinado y tu corazón a salvo el resto de mis días». Isabela sonrió, una sonrisa genuina que le iluminó el rostro como nunca antes, y respondió con la misma sencillez: «Y yo prometo nunca más tener miedo de ensuciarme las manos, ni el alma, a tu lado». En lugar de una marcha nupcial, al final de la ceremonia, el motor de un Jaguar E-Type restaurado rugió con una potencia limpia y afinada. Un sonido que para ellos era más sagrado que cualquier órgano de iglesia. El nuevo negocio, bautizado como Herrera en Aguilar Restauraciones, no solo prosperó, sino que se convirtió en un santuario. La noticia de su existencia se esparció de boca en boca entre los coleccionistas más exigentes de México y del sur de Estados Unidos. No era solo un taller, era un centro de arte mecánico. Llegaban vehículos que eran leyendas sobre ruedas, autos con historias que abarcaban generaciones, y Diego los trataba con la reverencia de un cirujano y la pasión de un artista. Isabela, por su parte, se encargó de la gestión, pero su verdadera oficina estaba en el taller. Aprendió a diagnosticar problemas por el sonido, a sentir las imperfecciones del metal con la yema de los dedos y a encontrar una paz profunda en el metódico proceso de devolverle la vida a algo que otros habían dado por perdido. Se convirtió en la prueba viviente de que la elegancia no estaba en la ausencia de grasa, sino en la autenticidad del propósito. Su papel en Aguilar Inmuebles también se transformó radicalmente. Dejó de luchar por demostrar su valía en un mundo que la asfixiaba. En su lugar, reorganizó sus responsabilidades, delegando las operaciones diarias y enfocándose en la visión a largo plazo, en proyectos de desarrollo urbano que tuvieran un impacto social real.
Presentaba sus propuestas con la misma seguridad con la que presentaba un auto restaurado, con la confianza de quien conoce cada pieza, cada tornillo, cada debilidad y cada fortaleza. El consejo directivo, que antes la veía como una heredera inestable, ahora la respetaba como una estratega que no temía romper el molde. Ya no buscaba su aprobación, y fue precisamente entonces cuando la obtuvo. Su madre, Marta, nunca se disculpó formalmente, pero empezó a visitar el taller los domingos, con la excusa de llevarles el almuerzo, observando en silencio el mundo que su hija había construido. Un mundo que finalmente empezaba a comprender. Diego, por su parte, floreció de una manera que nunca había imaginado. El peso de las deudas de su padre fue reemplazado por la responsabilidad de construir un legado. Descubrió que tenía un talento natural no solo para los motores, sino también para enseñar. Se convirtió en el maestro que nunca tuvo, un mentor para los jóvenes que llegaban a su puerta buscando una oportunidad. Conservó su humildad, sus manos siempre manchadas de aceite como un recordatorio de dónde venía, pero ahora caminaba con la certeza de quien ha encontrado su lugar en el mundo. Ya no era el hombre solitario que luchaba por mantener viva la memoria de su padre. Era un hombre que construía un futuro, honrando el pasado en cada motor que volvía a la vida, en cada joven al que le daba una herramienta y le decía: «Vamos a ver de qué estás hecho». Juntos crearon la Fundación Herrera Aguilar, un programa de becas para que jóvenes de barrios industriales como Guadalupe y Santa Catarina pudieran formarse como mecánicos especializados en autos clásicos. No era caridad, era una inversión en talento, un puente entre dos mundos que ellos mismos habían cruzado. La fundación se financiaba con un porcentaje de las ganancias del taller y llevaba el nombre del padre de Diego y del abuelo de Isabela, uniendo los legados de un humilde mecánico y un visionario empresario. Era su forma de asegurarse de que la pasión por el oficio, la dignidad del trabajo manual y la oportunidad de reconstruir una vida estuvieran al alcance de quienes, como Diego, solo necesitaban que alguien creyera en ellos. Cada vez que un nuevo becario lograba restaurar su primer componente por sí solo, la sonrisa en el rostro de Diego era el verdadero dividendo de su éxito. Pasaron los años. Una mañana de domingo, el sol de Nuevo León se derramaba sobre las montañas que rodean Santiago. Un pequeño niño de unos 5 años, con el cabello oscuro de su padre y los ojos curiosos de su madre, corría por el jardín de una casa sencilla pero hermosa. Se llamaba Miguel. Diego salió con una canasta de picnic, mientras Isabela sacaba del garaje el Alfa Romeo Spider de 1975. El auto brillaba bajo el sol, su pintura roja tan vibrante como el día en que salió de la fábrica. Ya no era un fantasma del pasado, ni un recordatorio de una pérdida dolorosa. Era el vehículo de la familia, el cómplice de sus escapadas, el testigo silencioso de su felicidad. Miguel se subió al asiento trasero con un grito de alegría, asegurándose en su pequeño asiento especial que Diego había diseñado e instalado personalmente. Isabela tomó el volante, sus manos moviéndose con la familiaridad de quien conoce cada curva y cada capricho del auto. Diego se sentó a su lado, colocando una mano sobre la de ella en la palanca de cambios, un gesto tan natural como respirar. Juntos, tomaron la carretera que serpentea hacia la Cola de Caballo, la misma ruta donde ella había llorado por primera vez en años, donde había empezado a despojarse de la armadura que la aprisionaba. Ahora, en lugar de lágrimas, había risas. La risa de Miguel, que intentaba atrapar el viento con sus manitas. La risa de Isabela, libre y sin reservas. Y la sonrisa tranquila de Diego, que miraba a su familia y sentía una gratitud tan profunda y sólida como el bloque de un motor bien construido. No necesitaban hablar mucho. El sonido del motor, el viento en sus rostros y la presencia del otro
Lo decían todo. Habían encontrado una ligereza que ninguno de los dos creía posible. Ella, la mujer que vivía bajo el peso de un imperio, había descubierto la libertad en un overol manchado de grasa. Él, el hombre que cargaba con las deudas de un fantasma, había encontrado la prosperidad en el legado que decidió honrar. No habían escapado de sus mundos. Los habían unido, creando algo nuevo, algo más fuerte y mucho más real. Eran la prueba de que las piezas más dispares, cuando se ensamblan con paciencia, respeto y amor, pueden crear una máquina perfecta, no porque nunca falle, sino porque sus dueños saben exactamente cómo repararla juntos, con las manos y el corazón. La historia de la heredera y el mecánico se convirtió en una de esas leyendas que se cuentan en los cafés de Monterrey, no como un cuento de hadas sobre una princesa rescatada, sino como el relato terrenal y polvoriento de dos almas que se encontraron en los escombros de sus propias vidas. Se contaba como una prueba de que cualquier motor, por más dañado que esté, puede volver a rugir, y que cualquier vida, por más abollada que parezca, puede ser restaurada. Solo se necesita el coraje de mirar debajo del capó, de enfrentar la suciedad acumulada por los años, y de entender que la verdadera fuerza no reside en una carrocería impecable, sino en la voluntad incansable de limpiar la grasa, ajustar las piezas y volver a ponerse en marcha sin importar lo difícil que parezca el camino. Y así, con el motor del viejo Alfa Romeo cantando en las carreteras de Nuevo León, la historia de Isabela y Diego se convirtió en parte del paisaje, un recordatorio de que las verdaderas reconstrucciones no se hacen con acero y ladrillos, sino con humildad, coraje y la valentía de ensuciarse las manos para limpiar el alma. Gracias por acompañarnos hasta el final de este viaje, por prestar tu tiempo y tu corazón para escuchar. Cada relato que compartimos es un puente que construimos juntos, una conexión que nos recuerda que, sin importar cuán distintas parezcan nuestras vidas, todos compartimos las mismas esperanzas y los mismos miedos. Nos encantaría saber desde qué rincón del mundo nos estás escuchando. Déjanos un comentario contándonos qué parte de esta historia resonó contigo. ¿Qué sentiste al ver a Isabela encontrar su verdadero valor lejos del lujo, o al ver a Diego honrar el legado de su padre contra todo pronóstico? Si eres nuevo aquí, te pedimos con toda la humildad del mundo que te suscribas a nuestro canal. Apenas estamos comenzando y cada nuevo miembro de esta familia es el combustible que nos permite seguir buscando y contando estas historias que merecen ser escuchadas. Tu apoyo es lo que da vida a este espacio. Si esta narración te conmovió, te pedimos que la compartas con alguien que necesite un recordatorio de que nunca es tarde para cambiar de rumbo. Un simple clic en el botón de me gusta nos ayuda a que este mensaje llegue más lejos. Y si estas palabras tocaron una fibra profunda en tu corazón, te invitamos a dejarnos un gracias en los comentarios. No es solo una palabra. Para nosotros, es sentir tu abrazo a la distancia. Es saber que estamos conectados. Recuerda siempre que todos llevamos dentro un motor que a veces se sobrecalienta, que a veces echa humo por las presiones del mundo, pero también todos tenemos la capacidad de detenernos, abrir el capó de nuestra propia vida y con paciencia y amor reparar lo que está roto. Que nunca te falte la fuerza para mirar más allá de la grasa y el óxido, porque debajo siempre se esconde algo valioso esperando volver a funcionar. Cuídate mucho, cuida a los tuyos y que la paz te acompañe en cada kilómetro de tu camino. Nos encontramos en la próxima historia.